gente que habla sin saber del tema, que muchas veces hace comentarios que como familia o como persona en el espectro nos hace sentir realmente desafortunados ya de tener una condición. Por eso quise empezar esta charla poniendo énfasis en que el autismo no es una tragedia, pero la ignorancia sí. Me queda un poquito pegada la presentación. Ya, mira, para que ustedes entiendan un poco, esta definición es la que se ocupa desde la clínica, donde habla del autismo como un trastorno, ¿ya? Que presenta una amplia variedad de expresiones clínicas y que es el resultado de disfunciones multifactoriales en el sistema nervioso central. ¿Ya? Para explicarlo en otras palabras, acá dice trastorno, pero en realidad le llamamos condición. ¿Por qué? Porque acompaña a lo largo de la vida. Es una condición donde existe un funcionamiento neurobiológico ya diferente. Existe una manera distinta de funcionar a través de todo el sistema nervioso central y cerebral, ¿ya? Es una manera distinta de ver todo, de percibir, de sentir, de interactuar. Ya por eso hablamos que es una condición neurobiológica distinta. El autismo ha pasado por varias definiciones. De hecho, las más antiguas son las que todavía están relacionadas a muchos mitos o estigmas que tenemos en relación a las personas con autismo. Las primeras personas oficiales en hablar de autismo fue por el año 1943, incluso antes hubo una mujer que se llamaba Gruña Zucareva, que ella, antes que Kanner, describió muy bien lo que era el autismo, pero oficialmente Kanner fue el que se adjudicó el término, y Kanner nos describía a esta persona autista como el mito clásico que teníamos del ensimismado, el que no habla, el que está en su mundo, el que está en un rincón, el que llega a ser agresivo. Años después aparece Asperger, ya en honor a este médico, hubo un tiempo que se acuñó el término de síndrome de Asperger, y Asperger no habla de otra, como otro grupo con otras características distintas que los veía más inteligentes, con mejores habilidades cognitivas, pero que en lo social seguía estando afectado. Ya, ya el gran salto lo dio Lorna Wine en 1979, y ella nos habla de una triada, nos habla de que en el autismo hay tres componentes que están alterados, que tienen uno que tiene que ver con la comunicación, el otro con la interacción social y otro que tiene que ver con la imaginación y las conductas restringidas, ¿ya? Y en el 2013, ya oficialmente la definición de autismo que quedó en el manual diagnóstico que se ocupó oficialmente hasta este año tiene vigencia porque los otros años se renueva y ahí vamos a tener que estar revisando qué trae de nuevo en relación al autismo este manual, nos habla de que toma esta triada, estos tres componentes de Lorna Wine, pero los simplifica en dos. Entonces nos junta la comunicación, la interacción social y la comunicación en un criterio y el repertorio restringido de intereses y comportamientos en otro. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene o qué de nuevo tenía esta definición que nos hablaba de un espectro, que nos habla de que no existe una manera clásica o única, sino que existe una variedad enorme de como de un abanico gigante de manifestaciones, ¿ya? Dentro de la interacción social y la comunicación y los intereses restringidos. Entonces nos vamos a encontrar personas que tienen la interacción social y la comunicación quizás más limitada, y no tienen tantos intereses restringidos o estereotipias, como le llamamos, o al revés, hay gente que va a tener, eh, como todos estos criterios los va a tener alterados de distinta manera y en distintos grados. El DSM-5 también nos propone, no nos habla de si es leve, moderado, severo, ¿ya? Nos habla de niveles de necesidad de apoyo y nos propone nivel 1, nivel 2, nivel 3. El nivel 3 es el que tiene necesidad de apoyo en todas las áreas de manera constante y sustancial, lo dice. O sea, por lo general son personas que tienen un déficit intelectual asociado, que tienen el lenguaje restringido, no han desarrollado un lenguaje verbal o un sistema de comunicación alternativa y aumentativa, y que además tienen muchas estereotipias y tienen muchas dificultades también en torno a sus intereses restringidos. El nivel 2 puede haber una combinación donde el lenguaje quizás no está tan desarrollado o haya muy escaso el lenguaje desarrollado,
y los intereses repetitivos restringidos o las comorbilidades también hacen que aún haya muchas dificultades, y el nivel 1 es el que tiene también todos estos ejes alterados, pero necesitan menos apoyo sustancial. Entonces, a lo mejor no va a necesitar un sistema de comunicación alternativo aumentativo, pero sí va a necesitar un apoyo fonoaudiológico para que logre entender los contextos, para que logre tener más herramientas para comunicarse, pero que sí logre desarrollar el lenguaje verbal. O que sus estereotipias o sus steaming son más leves, son menos invasivos, son menos autoagresivos o autolesivos. Dentro de los criterios diagnósticos también se consideran ya respuestas inusuales a los estímulos, ya ahí es cuando empezamos a hablar del tema de la integración sensorial. Eh, también se consideran problemas conductuales y también se consideran habilidades especiales. No existe un diagnóstico distinto para hombres y mujeres, pero sí la manifestación clínica o lo que vemos o lo que observamos puede ser distinto en mujeres, ya, debido a un efecto que se llama camuflaje. Cuando hablamos de respuestas inusuales a estímulos, vemos niños, por ejemplo, que pueden ser hipersensibles o hiposensibles, que no sienten algunas cosas. Entonces, por ejemplo, chicos que les molesta mucho el ruido, chicos que parecen no sentir el ruido, que les molestan las luces, que les molestan algunos sabores, que les molestan algunas texturas, o que se echan toda la boca y comen hasta palos y no sienten nada. Que pueden tener también, porque el sistema sensorial son más que los 5 sentidos. Entonces hay chicos que, por ejemplo, hay un sentido que se habla muy poco y que casi nadie lo conoce, que es la interocepción, que es la capacidad que tiene uno de ser consciente de sus necesidades internas. Entonces hay chicos que, por ejemplo, les cuesta dejar pañales porque su cuerpo no registra la necesidad de ir al baño de esfínter. Hay niños que tienen problemas para sentir el tema de la temperatura, sobre todo cuando está su sistema nervioso desregulado por alguna crisis o alguna sobreexposición a estímulos, o que se golpean muy fuerte y no sienten el dolor. Eh, por esto ahí se contempla que una de las cosas a considerar para el diagnóstico es la respuesta a los estímulos inusuales, ¿ya? En los trastornos de comportamiento también hay chicos que, por ejemplo, su conducta se le ve demasiado hiperactiva, que su conducta se ve también muy oposicionista, desafiante. Incluso hay como un sector de chicos que están dentro del espectro, que su nivel de inteligencia es súper elevado, que cuestionan todo, y que en Inglaterra ya está reconocido formalmente este diagnóstico junto con el del autismo, que se llama síndrome de evitación patológica de la demanda. O sea, son niños que se te niegan a todo y te cuestionan todo y te dicen que no quieren, y que si no le encuentran lógica a lo que tú le pides o les dices, no lo hacen o no lo validan. Eh, es un grupo, nos vamos a dar cuenta que dentro del autismo, como hablábamos de espectro, nos vamos a encontrar que cada chico tiene características distintas, y también nos vamos a encontrar chicos que tienen habilidades eh, especiales o que tienen en relación a algún área, ¿ya? Y cuando hablamos de habilidades especiales podemos encontrarnos que el autismo también puede ir acompañado de altas capacidades intelectuales, que se le llama, y esto no tiene que ver solo con como con la inteligencia como no la conoce, sino que con el poder desarrollar algo, por ejemplo, que sean, no sé, muy prodigios en la música, en el arte, en las matemáticas o en algún tema eh, en puntual. Por lo general en el autismo, por los intereses restringidos, se da de que el autista se hiperespecializa o conoce mucho de un tema, ¿ya? Pero no necesariamente eso llega a ser una alta capacidad intelectual, pero sí cuando ya logra autogestionar y logra desenvolverse a través de este interés profundo, sí podemos hablar de una alta capacidad intelectual asociada. Hay mucha gente que habla de que en este tiempo, por ejemplo, que hay una pandemia, que hay sobrediagnóstico, que el autismo es casi, no sé, es que viene, es como que ahora todos los niños nacen autistas, ¿ya? Y sí existen una manera de justificar lógicamente por qué aumentaron estos casos, o sea, por qué ahora conocemos más del autismo y vemos más niños diagnosticados y vemos más niños diagnosticados a temprana edad, y tiene que ver, uno de los grandes ejes fue cuando el DSM-5 en el 2013 hizo cambios diagnósticos. Hasta antes del 2013 existía el Asperger y el autismo por separado. O sea, teníamos este autismo clásico que yo le contaba del niño que tenía quizás déficit intelectual, que no hablaba, que se reprimía, que era más agresivo, y teníamos estos chicos que tenían habilidades lingüísticas sofisticadas, pero que fallaban mucho en la comunicación. En el 2013 esto se juntó
ya dejó de existir el Asperger y ahora todo es trastorno del espectro autista con distintas características, ¿ya? Eso hizo que habían chicos que no había diagnóstica, clínicamente uno no sabía en qué diagnóstico ponerlos y no sabía si ponerlos en Asperger o en autismo, y uno le ponía una categoría que se llamaba trastorno general del desarrollo no especificado porque no sabía dónde encajaba, o simplemente los dejaba eternamente ahí como revisemos, esperemos a ver qué pasa, y se quedaban sin un diagnóstico. Ya esta ampliación del diagnóstico permitió que muchos niños fueran identificados y empezaron a tener el apoyo que necesitan. También mejoraron los instrumentos psicodiagnósticos, cada vez hay instrumentos más específicos para evaluar el autismo y hay screening básicos que van desde edades muy tempranas, o sea, desde los 6 meses ya podemos estar viendo signos de alerta, ya incluso hay mamás que se dan cuenta antes. Hay mayor conocimiento de los profesionales, hay mayor conocimiento público del autismo, también aumenta, por lo que contaba recién de los instrumentos, aumenta la detección precoz, hay mejor utilización del diagnóstico también, del trastorno del espectro autista, lo que les contaba yo, que se identifican poblaciones que antes quedaban sin apoyo, también al estudiarse más el autismo se dieron cuenta de que había trastornos del neurodesarrollo que se manifestaban más, pero que de base tenían el autismo. Entonces tenemos muchos chicos que fueron diagnosticados por muchos años como déficit atencional, pero la base de esa hiperactividad era el autismo, y esta hiperactividad no era porque tuvieron déficit atencional por hiperactividad, sino que era por un tema sensorial que su cuerpo demandaba que se moviera más, entonces lo veíamos como hiperactivo. Eh, También porque hubo un tiempo en que el autismo se confundió mucho con otros diagnósticos, y al conocerse, muchos chicos, por ejemplo, que se les veía sin lenguaje, eran diagnosticados porque no habían pruebas para evaluar personas que no tenían lenguaje verbal desarrollado, se les catalogaba como con retraso mental, o este tipo de autismo que tiene más como producción imaginaria y que cree más cosas, se le confundía con la psicosis infantil, ¿ya? Y también porque se le reconoce que al tener un componente genético que no está identificado, porque todavía las causas del autismo no las conocemos, pero sí sabemos que tiene un componente genético, reconocemos que la posibilidad de que sea heredable es mucho más alta. Lamentablemente, el autismo históricamente desde su comienzo en los años 40 siempre fue estudiado en hombres, ¿ya? Por eso yo les comentaba un poco al principio que si bien las mujeres también tienen los criterios alterados, los síntomas clínicos estudiados siempre eran en hombres. Todo este autismo clásico o Asperger siempre fue visto en hombres. Y, y muchos pensaron por mucho tiempo que la prevalencia era 1 a 9, o sea, 9 hombres, 1 mujer, y ahora resulta que ya vamos en 1 de 3 oficialmente y 2 de 3 ya se habla en las revisiones de investigación. Entonces nos damos cuenta que la brecha hombre y mujer es súper baja. Como un poco para que conozcan, por si alguno de ustedes tiene hijo, tiene alumno, las grandes diferencias entre hombres y mujeres se han identificado como en 5 puntos específicamente, aunque ahora con los estudios de, con lo que se ha conocido del autismo y de lo que han hablado las personas autistas adultas, sobre todo que han tenido diagnósticos tardíos, nos damos cuenta de que lo que pensábamos que era para mujeres también se da en un grupo de hombres que tienen buenas habilidades cognitivas. Entonces, por ejemplo, el tema del camuflaje social, de que imitan estrategias, de que observan al otro, de que sacan ideas, por ejemplo, de series o de películas para tener un repertorio conductual. También lo hacen hombres, no solo mujeres. El tema del camuflaje social o del enmascaramiento que se le llama es un mecanismo casi de supervivencia para una persona dentro del espectro autista, que tiene un desgaste, sobre todo a nivel de salud mental, muy grande. O sea, implica, por ejemplo, de que si tú le dices a un chico que mañana, no sé, va a tener una fiesta de disfraz o un cumpleaños, un chico que tiene una buena habilidad cognitiva o una chica, sobre todo la noche anterior o las semanas antes, va a estar con tanta ansiedad y su cabeza va a estar pensando y pensando e imaginándose qué puede suceder, qué no puede suceder, cómo tiene que responder. Eh, o sea, el hecho de no anticiparse o de no tener herramientas para poder abordar distintas situaciones es algo que de verdad llega a enfermar a un autista. Eh, y el tema del camuflaje social, de ver, por ejemplo, no sé, una amiga que es aceptable, yo copio ciertas cosas para que también me acepten, eh, tiene que ver con
con evitar de que se descubra que soy distinto por el miedo al rechazo. Ya así lo manifiestan muchas personas dentro del espectro. También que en las chicas los intereses son menos llamativos, o sea, no está el dinosaurio, no está el auto, sino que pueden estar las pinturas, pueden estar algún artista de moda, eh, no son tan excéntricos ni tan fuera de lo esperable los intereses. La diferencia sí es la calidad, o sea, la intensidad con que viven sus intereses, ya a pesar de que como en temas o en tópicos sean menos llamativos, la calidad es la que nos va a dar la atención de poner alerta. El tema de la introspección no emocional es este tema de todo el rato estarse revisando, si fallé, si no fallé, debería haber dicho esto, no debería haber dicho esto, sentir que no lograron la expectativa del otro. Todo este tema de revisar si quizás debería haber dicho esto, no debería haber dicho esto, también es un tema que hace que la mujer sea más profunda y que también tenga más dificultades en la salud mental. Menos estereotipio, o sea, en las chicas vamos a ver menos como aleteos en algunas edades ya más grandes, o más regulación, o va a ser más discreta esta manera de autorregularse, o quizás va a ser camuflada con cosas como más esperables, pero no va a ser tan evidente como el niño que corre en círculo, que está todo el rato saltando, todo el rato moviéndose o aleteando o gritando o haciendo algún gesto o alguna manifestación como corporal. Y la sensibilidad a la injusticia, que en realidad yo diría que es para hombres y mujeres iguales, es otra característica que nos hace dar la alerta del diagnóstico. Ya, o sea, y no solo las injusticias sociales, sino que o cualquier tipo de injusticia, sino que también la coherencia de las personas. O sea, la persona dentro del espectro autista es alguien que observa mucho y se da cuenta cuando alguien es incoherente y dice una cosa y hace otra, y eso para ellos es fatal. O sea, perfectamente una figura de autoridad puede ser invalidada si ellos ven ese tipo de incoherencias en los padres, los profesores o en los amigos. Lamentablemente, lo que vemos en el autismo todavía es solo comportamiento. Ya, de hecho, todas las pruebas, la mayoría de las pruebas son solo de observación. Las pruebas gold standard que se llaman, o las más pedidas por los neurólogos para apoyar el diagnóstico o dentro del estudio diagnóstico, tienen que ver con comportamientos ya. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, hay poblaciones como, por ejemplo, las mujeres que no tienen un comportamiento tan evidente, quedan fuera del diagnóstico. Y solo, por ejemplo, tú puedes ver desregulación, puedes ver estereotipia, puedes ver silencio, puedes ver mutismo selectivo, pero detrás del autismo también hay muchas comorbilidades y hay cosas que se viven en silencio y que por esta alteración en la comunicación no se pueden expresar. Entonces, por ejemplo, ahí vemos cansancio, que los cambios de rutina afectan, que las personas con autismo siempre viven con niveles de ansiedad súper altos, ya es como que casi su segundo nombre es ansiedad o angustia, vemos inseguridad, dolor, dificultad. Entonces, detrás de este comportamiento hay muchas más cosas que estamos descubriendo ahora con esta reivindicación que las personas, sobre todo los adultos autistas, están contando cómo se vive, cómo se siente en primera persona. Puse esta imagen porque me encanta, porque muchas veces sin querer como familia exponemos a personas dentro del espectro autista a exponerse más de lo que ellos debieran responsablemente exponerse. Entonces las interacciones sociales sí agotan, incluso a la familia, incluso a la persona que más ama. Entonces, esta batería social se acaba muy rápido con las interacciones, como que viene limitada. Y la manera de recargarla es aislándose, es tiempo a solas, tiempo silencio, y ese es un tiempo que tenemos que respetar. Y tenemos que regular también las interacciones sociales. O sea, si vamos a comer, no obligarlos a estar siempre en la sobremesa, porque ya el hecho de estar comiendo, escuchando ruidos distintos ya agota. Si vamos a un cumpleaños, no quedarnos hasta el final. Al final, si vemos que ya hay incomodidad, si van a hacer un trámite en la mañana y van a llevar a sus hijos, la persona dentro del espectro que tiene que hacer un trámite en la mañana, que en la tarde no tenga que tener otra reunión que incluya como interacción social. O sea, esto va a depender del autoconocimiento de cada persona dentro del espectro autista, pero lo ideal es que nosotros entendamos de que sí agotan y de que no es porque no les quieren y no les interesa, es porque de verdad después eso tiene un costo súper grande, el reponerse de las interacciones sociales. Junto al autismo, ojalá el autismo siempre viniera solo, pero generalmente todos sabemos que no es así, nos encontramos con
mucha sintomatología, trastornos o comorbilidades asociadas. La más común investigada es la epilepsia, ¿ya? También vemos episodios de agresividad cuando hay descompensaciones, podemos ver episodios regresivos, que es cuando uno dice, mi hijo había logrado algo y ahora ya no lo hace, o había dejado el pañal y ahora volvió a usarlo, o mi hijo decía más frases y ya no las usa. Conductas autolesivas, también vemos mucho el tema de que se golpean, trastornos afectivos, conductas que aparte del autismo ya nos pueden generar un trastorno obsesivo compulsivo aparte, o sea, ya se sale de la intensidad de un interés restringido, sino que cuando ya hay un ritual detrás, hablamos de que se está acompañando el autismo de un trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos del sueño, las dificultades, lo que hablábamos de la hipo y la hiperreactividad en relación a su integración sensorial, problemas de la conducta alimentaria, no solo de selectividad, sino que también problemas de anorexia, bulimia. También podemos ver masturbación compulsiva, sobre todo en chicos que tienen déficit intelectual, porque el cerebro autista se engancha de sensación. O sea, las estereotipias cuando ellos se autorregulan es porque el cerebro le gusta esa sensación. Y si su cerebro se enganchó con tocar sus genitales, sobre todo si tienen déficit intelectual porque su energía sexual es más alta y al no haber una mediación como consciente, no logran manejarla eh, como normalmente, sí pueden caer en estas conductas. Hay chicos que les gusta, por ejemplo, comer eh, papeles, comer madera, que les gusta eh, todas estas cosas extrañas, les gusta también conocerlas y eso tiene que ver también con un problema del tema de integración sensorial, donde mi cerebro prefiere conocer las cosas por la boca y no por la mano y los ojos. Entonces ahí hay que trabajar el tema de integración sensorial sí o sí, y una población también con, dentro del espectro autista puede tener discapacidad intelectual. Eh, Lamentablemente cuesta identificarlas bien porque no hay muchas pruebas adaptadas y las pruebas tampoco son de fácil acceso que consideren a la población que no ha desarrollado el lenguaje verbal. Esa es la gran dificultad para evaluar discapacidad intelectual en personas que no han desarrollado el lenguaje. Eh, También les puse esto porque el diagnóstico no es una etiqueta, ya no debiéramos usarlo como una etiqueta o una manera de andar por la vida, sino que debiéramos usarlo como una herramienta para conocer qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué le está pasando a mi esposo? ¿Qué le está pasando a mi esposa? ¿Qué le está pasando a mi hermano? ¿Qué le pasa a mi alumno? ¿Qué le pasa a mi hermano en la iglesia? Y en base a eso, eh, identificar cuáles van a ser las dificultades y las fortalezas y potenciar siempre las fortalezas y trabajar en las dificultades. Todos los niños dentro del espectro autista tienen desafíos distintos. Y los desafíos también van a depender del contexto en el que vivan y la comprensión que haya de ese contexto y los apoyos que sea capaz de brindarle ese contexto. O sea, es como cuando hablamos de la discapacidad en general, o sea, la discapacidad viene porque los contextos te discapacitan, porque no te dan las herramientas. Entonces, por ejemplo, un chico que no tiene un lenguaje desarrollado, no debiera, ¿por qué no tener un sistema de comunicación implementado? eh, a nivel de discapacidad siempre hablamos de accesibilidad cognitiva, que el niño tenga la capacidad de entender todo lo que está en su entorno, ya sea a través de imágenes, a través de canciones, a través de rutinas, pero hay que hacer posible siempre eso. El autismo, como decíamos, no es una enfermedad, no tiene cura, no tiene una causa biológica conocida, es una condición porque acompaña toda la vida, no es algo que se quite. Lo que sí, por ejemplo, muchas veces la gente confunde el autismo con enfermedad porque hay veces que se ven más características o se ven más agudas, pero eso tiene que ver con contextos, con episodios, con situaciones puntuales que se está viviendo o con las comorbilidades o enfermedades a la par o asociadas que tiene el autismo, ¿ya? Existen muchas teorías explicativas en relación al autismo, sobre todo psicológicas. ¿Y qué buscan estas teorías? Explicar, comprender, predecir las conductas de las personas autistas, o sea, que nos permitan anticiparlas y también planificar las intervenciones. Tenemos, por ejemplo, explicaciones del autismo a nivel cognitivo que nos hablan de una teoría del un déficit en la teoría de la mente, que tiene que ver en cómo yo entiendo lo que le está pasando al otro, eh, como esta capacidad de yo ponerme en el lugar del otro y entender por qué actúa como actúa. Otra teoría nos habla
de un déficit en la función ejecutiva que tiene que ver en la capacidad para planificar cosas y para ser flexible. O sea, si algo no me resulta así, no me enojo, sino que busco otra alternativa de organización o otra alternativa para lograr lo que quiero. El déficit de coherencia central, que tiene que ver con que se fijan solo en los detalles de las cosas o de las imágenes y no ven, o en general de una conversación se quedan solo en ciertas palabras y no logran captar la idea general. O los déficits en procesos ligados a la interacción social, que tiene que ver esto de no entender códigos que no son explícitos. Códigos que uno entiende, por ejemplo, que si entro a un hospital tengo que guardar silencio, pero a muchas personas dentro del espectro autista, si tú no le dices, no le explicas, ellos no van a entender. O, o el tema, por ejemplo, de no gritar o de no interrumpir conversaciones. Todos estos son procesos ligados a las interacciones sociales que el autista necesita que se les enseñe y se les haga explícitos. Ya no vienen como cargados o no son capaces de aprenderlo espontáneamente en algunos casos, no en todos. Hay que tener en cuenta que ninguna teoría explicativa por sí sola explica todas las características de las personas. O sea, hay personas que no pueden tener problemas en ninguna función ejecutiva o pueden tenerlas muy desarrolladas. Hay personas que, eh, incluso una falsa creencia dentro del espectro es que no hay empatía, pero sí hay empatía e incluso muchas veces hay hiperempatía. O sea, llegan a sentir lo mismo que siente el otro en su cuerpo. Entonces, cada persona dentro del espectro autista tiene un perfil personal, tiene un perfil individual que lo hace único, ¿ya? Incluso compartiendo la misma categoría diagnóstica que otras personas. Existen muchos mitos en relación al autismo, ¿ya? Eh, Algunos dicen que los niños son así porque los papás no los educaron bien o porque los papás no los quieren. Hubo todo un revuelo en los años 40, 50, porque el psicoanálisis hablaba de mamás nevera, o sea, de que eran niños criados porque las mamás eran frías, porque había un problema de apego. Es un mito que se derribó, menos mal. Era una teoría muy psicoanalista que hablaba del vínculo. Hay otros mitos que dicen que todos los niños con autismo tienen un grado de retraso mental. Eso también es mentira. Niños que no son capaces de comunicarse, que no miran a los ojos, hay autistas que sí miran a los ojos, ¿ya? A pesar de que el contacto visual los agota, sí logran mirar a los ojos, no huyen de las miradas o les gusta mirar, que no sonríen ni responden a las muestras de afecto, y eso también es un mito súper grande porque hay chicos que son súper cariñosos. De hecho, cuando hablamos en este tema de que existe alterado está la comunicación y la interacción social, nos vamos a encontrar con dos polos: chicos como que no les va a gustar que los toquen y chicos que van a tener problemas para respetar la intimidad del otro, que son como muy desbordantes. O sea, los tienes todo el rato pegado acá, te abrazan o abrazan a cualquier persona y no entienden la diferencia de quién es familiar y quién no. Entonces, o también nos encontramos otros mitos de que el origen está relacionado con vacunas, con intolerancias alimentarias o por intoxicación por metales pesados. Ninguna de estas investigaciones se ha logrado comprobar. Se han hecho muchos estudios y todavía no se logra encontrar una causa genérica para el autismo. Solo sabemos que hay muchos genes alterados en el autismo y distintos genes que tienen distintas funciones, pero todavía no está, por ejemplo, como en el síndrome de Down, que sabemos que el problema está en el par 21, en el autismo aún no se logra determinar eso. El tema, por ejemplo, en este último tiempo han existido terapias que hablan de curar el autismo, sobre todo las relacionadas en la alimentación. Y claro, las terapias relacionadas a la alimentación, conductualmente vemos diferencias, porque cualquier niño que tenga, que deje de tomar Coca-Cola, que deje de comer chocolate exceso, que baje los azúcares, que empiece a tener una buena alimentación, va a tener menos hiperactividad, va a estar menos irritable. O sea, esto no es exclusivo del autismo. A cualquier niño le beneficia tener una alimentación equilibrada con todos los componentes, proteínas, minerales y vitaminas que necesita. Eh, Hay niños que, por ejemplo, su autismo, cuando se descubre que a la par del autismo tienen alguna alergia alimentaria, por ejemplo, al gluten y la caseína, que eso hay que hacerlo con un examen. O sea, yo no debería quitar de la dieta de nadie el gluten, la caseína, ni nada, sin averiguar primero que realmente existe una intolerancia o una alergia alimentaria. Obviamente, si existe la alergia alimentaria de base y yo cambio o quito estos alimentos, también voy a ver mejoras en mi hijo en relación a malestares, pero que no tienen que ver con el autismo, ya que tienen que ver con esa alergia alimentaria. Les voy a explicar un poco el tema de los diagnósticos.
el diagnóstico en el autismo siempre tiene que ser funcional, o sea, tiene que tener muchos factores en consideración y no solo una prueba, por ejemplo, porque últimamente todos se quedan con A2 y A2 es solo una parte y que incluso no es exclusiva, también pueden haber diagnósticos sin aplicar esta prueba, eh, pero para hacer el diagnóstico yo tengo que fijarme en los factores biológicos, en los factores sociales, en el contexto y en los factores psicológicos. Ya en los biológicos revisamos todo la heredabilidad, si hay más casos en la familia, si hay alguna otra enfermedad o alguna otra condición que explique mejor las conductas, los factores sociales, revisar que esto no sea por un tema de apego, que realmente eh, en lo social, que lo social no explique estas conductas, y en los psicológicos también, que no sea un tema de vínculo, y ahí es cuando siempre volvemos al neurodesarrollo, revisamos siempre los primeros exhaustivamente los primeros 4 años de vida, porque esta condición se manifiesta siempre, aunque sea sutilmente desde los primeros años, pero el diagnóstico tiene que ser funcional, o sea, no me sirve solo la etiqueta, sino que también tengo que definir cuáles son los apoyos que van a necesitar en cada una de estas áreas. Existen procedimientos, por ejemplo, genéricos, que se aplican en los consultorios, acá en Chile, Chile Crece Contigo debiera estar aplicándolo, a los 6 meses escalas de desarrollo. Ya si esta escala de desarrollo vemos que el niño no está logrando hitos, y que estos hitos que están bajos o que están alterados tienen que ver con las características del autismo, debiera derivarse a procedimientos específicos y haber una derivación al neurólogo donde corresponda. ¿Ya? Dentro de los test específicos tenemos el MCHAT, que es para autismo, que se aplica en los programas de salud del gobierno, el A2, el ADIR, que es una entrevista para padres, y muchas otras escalas. ¿Ya? Para poder hacer un buen abordaje y poder empezar a caminar bien con mi hijo después del diagnóstico, yo tengo que dedicarme a conocer las características individuales de mi hijo. Identificar cómo es su forma de comunicación. Si el lenguaje le cuesta expresarse verbalmente, si entiende las imágenes, si le gusta cantar para comunicarse, empezar a conocer sus preferencias en todo sentido. ¿Qué le gusta en comida? ¿Qué le gusta en juguetes? ¿A qué hora le gusta jugar ciertas cosas? ¿Qué colores le gusta? Si hay alguna ruta o algún camino preferido, ¿qué música le gusta? Involucrarme en sus intereses restringidos. Por ejemplo, le gusta mucho Peppa Pig, yo usaré Peppa Pig como estrategia para comunicarme con mi hijo, porque sé que como es un interés restringido, su receptividad social va a ser mucho más fácil si yo tomo en cuenta estos intereses. Por ejemplo, si le gusta, no sé, pintar, si le gusta dibujar, si le gusta algún tipo de música o video, si yo me empiezo a involucrar en lo que le gusta, su comunicación va a fluir mejor conmigo, aunque no sea verbal, ¿ya? Empezar a trabajar o identificar las causas de las crisis, ya, descompensaciones, por ejemplo, empezar a ¿Qué pasa, aislar. mire? Hay un micrófono abierto. Mariluz, me equivoqué, te silencié a ti. Ah, sí, ahora sí lo saqué. Empezar, por ejemplo, a unir cosas. Por ejemplo, si fue al colegio y después la tarde llega agresivo, ¿qué pasará en el colegio? Quizás la interacción social lo agota, o quizás sí, después de la tarde veo que yo era sin motivo, pero quizás yo moví un mueble en la casa, o le ordené los juguetes que él siempre los tenía en cierto lugar, que los moví, o incluso hay cosas súper sutiles que a los niños pueden provocar crisis, ya, por ejemplo, que, no sé, una mamá que nunca se maquilla y de repente aparezca maquillada. Eh, yo se los digo por experiencia personal, yo no puedo pintarme las uñas porque hay varios chicos que ya conocieron a la tía Marilu en la consulta con las uñas sin pintar y cuando me vieron con las uñas pintadas y como era, estuvieron en shock toda la sesión o piensan que no es la tía, o hay ropa incluso, o cosas viejas que uno piensa que ya no sirven de la casa y uno las saca y las bota y después ellos no las encuentra, también es como que les desconfiguro su mapa mental completo y el tiempo en reconfigurarlo o rearmar la imagen que tienen de la casa o de un contexto eh, causa crisis porque tienen que reacomodar todo, ¿ya? Pues quizás hay ciertas palabras que le molesten, ciertos ruidos, entonces hay que tomarse tiempo en estar atenta en cada actividad. Eh, Conocer las causas de las crisis me va a permitir predecirlas y evitarlas y también manejarlas bien, porque por ejemplo, si yo sé que a mi hijo le molestan las motos, eh, y logro identificar que, no sé, se calma si lo abrazo o lo aprieto, yo sé que si vamos a salir al centro, yo le voy a decir a mi hijo, mira hijo, ¿sabes qué? Si pasa una moto, tú me puedes abrazar cuando quieras.
darle la libertad de que ellos también escojan cómo se sienten mejor para manejar las crisis, porque muchas veces sin querer los agobiamos y en plena crisis, hijo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo les digo, de verdad, cuando hay una crisis, ni siquiera la persona con mayor habilidad desarrollada dentro del espectro autista puede hablar o puede comunicar. O sea, hay que dar tiempo. La crisis es como cuando empieza una explosión de un volcán, nada la va a detener. Hay que esperar a que termine, hay que esperar a que todo decante para hablar. Y después empezamos con el tema de la predicción y la anticipación para evitar o estar mejor preparados para la próxima crisis. Y todo esto nos va a permitir de que ya el niño y ya no tenga que ser regulado siempre desde afuera, sino que empezamos a manejar mecanismos de autorregulación. O sea, por ejemplo, si a él lo agobian cosas en la sala, quizás apretar una pelota de plástico le baje la ansiedad por estos ruidos de la sala, que la mantenga la pelota escondida en su bolsillo. Entonces, cuando su compañero empieza a meter bulla, las empieza a apretar. O empiezan a identificar también. La autorregulación no tiene que ver solo con frenar la crisis, sino que también identificar posibles escenarios y evitarlos, ¿ya? Pero de a poco, a medida que vamos descubriendo cómo manejar mejor estas crisis, también tenemos que enseñar a que nuestro hijo aprenda también a autorregularse. Pero es todo un proceso y va a depender de las características, las dificultades y los desafíos que presente cada persona dentro del espectro. Eh, Siempre yo les pongo esto, aunque muchos papás quizás a veces me cuestionarán, pero el niño dentro del espectro autista es niño, ¿ya? O sea, y tiene la posibilidad de conocer un no. Y todos los niños tienen una resistencia natural al no. El tema es que muchas veces en el autismo esa resistencia natural se nota más, porque sus conductas, sus caras, sus verbalizaciones son más efusivas, ¿ya? Pero este no, si va con una explicación lógica, porque para el autismo las cosas tienen que ser con sentido, llega a entenderse muy bien, ¿ya? Y sobre todo, si va desde lo valórico, o sea, si yo le digo que no se golpea porque daño a otro y él lo entiende, va a ser un niño que no no va a golpear a otro, ¿ya? El tema es que tenemos que entender cuándo es una crisis propia de desregulación del autismo a cuándo es una crisis que no tiene que ver con el autismo. Y las personas dentro del espectro autista también tienen, como todo niño, tienen sus pataletas, y eso es normal. Eh, el tema de, por ejemplo, una crisis dentro del espectro autista, la gran diferencia que tiene muchas veces es que incluso hasta cuando tú le das lo que ellos quieren, no pasa. Pero cuando es una crisis normal, como cualquier niño como cualquier niño la tiene, cuando tú le das y se le pasa, eso no fue una crisis autista, ¿ya? Porque la crisis va más allá, es algo biológico que se activa. Ya no tiene que ver con algo de que yo hago la pataleta para conseguir. Eso tiene que ver con que el niño aprende conductas para ganar. Y ahí hay que poner ojo. Pero siempre hay que ponerle límites, o sea, incluso el niño con el déficit intelectual más profundo puede entender el no. Si yo logro explicárselo de acuerdo a sus posibilidades de comprensión, ¿ya? En relación, por ejemplo, a cuando trabajamos con el autismo, no nos sirve solo la etiqueta, ni la consulta, ni los profesionales, nos sirve identificar los contextos naturales en los que se desenvuelve y ese contexto tenemos que analizarlo, ya sea el colegio, ya sea el centro comercial, ya sea la casa de los familiares, ya sea la iglesia. Tenemos que identificar, por ejemplo, qué barreras presenta ese contexto para mi hijo, para mi familiar o yo como persona dentro del espectro autista. ¿Ya? Y tenemos que trabajarlo. Por ejemplo, si vemos que eh, el ingreso al colegio o las normas dentro del colegio no están escritas, no están especificadas, las salidas de emergencia, o dónde correr y dónde no correr, o en qué lugares puedo gritar y dónde no, va a ser difícil que una persona dentro del espectro logre regularse dentro de eso. Eh, También hay que entender, por ejemplo, hablando en relación a las iglesias, de que hay muchas personas dentro del espectro autista que las músicas fuertes le van a molestar, ¿ya? Entonces ahí como iglesia, ¿qué se puede hacer? Estar preparado quizás con audífonos de cancelación de silencio porque tienen tanto derecho a alabar al Señor como cualquier otro. Y no por eso tiene que privarse una familia completa de la comunión con sus hermanos, ¿ya? Y eso es lo que suele pasar, que las familias
sobre todo que asisten a las iglesias, a los locales, se terminan aislando. ¿Por qué? Porque las condiciones no están, porque la aceptación no está. Entonces, el gran desafío es cómo vamos a trabajar para superar o disminuir estas barreras. Y en general, cuando pensamos en una persona dentro del espectro autista, empezamos en su intervención, cuando pensamos desde nuestra calidad de padre, desde nuestra calidad de cónyuge, desde nuestra calidad de profesor, desde nuestra calidad de hermano, tenemos que tener presente que buscamos que tenga una buena calidad de vida, ¿ya? Y la calidad de vida tiene varias dimensiones. Entonces, tenemos que buscar su bienestar emocional, que se sienta seguro, que se sienta feliz. Tenemos que buscar que logre desarrollarse interpersonalmente, ¿ya? Que logre tener una familia, que logre desarrollar una intimidad con una pareja, que logre tener amistades, ¿ya? En el bienestar emocional, material, que logre ser autovalente, que logre tener un empleo, ¿ya? Que logre tener sus propias cosas, que sea capaz de comprarse lo que le gusta, ya con su esfuerzo. A nivel de desarrollo personal, que sean respetadas sus habilidades, porque muchas veces no tomamos en cuenta las habilidades de los chicos, y las personas autistas que han logrado tener un buen bienestar material, sobre todo en el autismo, es porque sus habilidades las canalizaron y las transformaron en la manera de ganarse la vida y su sustento. Entonces tenemos que estar atentos a qué habilidades vemos o qué potenciales tenemos. En el bienestar físico, que sea capaz, por ejemplo, de tener un buen sistema de salud, que si tiene alguna comorbilidad, que vaya a sus controles, de que sea una persona de que entienda de que la actividad física es primordial y que tenga acceso a la actividad física, de que tenga derecho a una nutrición balanceada a pesar de que tenga la selectividad más grande alimentaria, que si la tiene, darle un buen complemento de vitaminas o de lo que vaya necesitando, ¿ya? De que sea una persona que logre tener autodeterminación, que sea capaz de elegir, que sea capaz de controlar sus decisiones, sus acciones, que entienda cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿ya? En cuanto a la inclusión social, que sea capaz de participar en la comunidad y de que sea aceptado, de que no sea discriminado, de que no sea menoscabado ni invalidado, y en derechos, de que sea capaz de conocer todos los derechos que tiene, derecho a la privacidad, derecho a escoger, todos los derechos que gozamos todas las personas. ¿Ya? Esto es lo que debiéramos buscar en las intervenciones que pensamos para las personas dentro del espectro autista. Y ya para cerrar, les digo que no existe, ahí dice duerme mamá, pero tiene que ser duerme mamá, duerme papá, duerme hermano, ¿ya? Porque a toda la familia le toca difícil. Todos los días es un desafío cuando uno tiene eh, a una persona con alguna condición, con cualquier condición en el hogar. ¿Ya? Hay que tener claro que cuando desde el amor uno también se equivoca, ¿ya? Pero que uno lo hace bien siempre, porque lo hace con tu mejor esfuerzo, aunque haya sido un mal día, aunque haya sido una mala noche, te levantaste igual, tu hijo comió, almorzó, tuvo cariño, tuvo a su mamá, tuvo sus terapias quizás, pero cada día uno va mejorando, o sea, la idea es ir avanzando. Y el pronóstico, no existe un techo para las personas dentro del espectro autista, o sea, es un mito que te digan no, hasta acá llega, o sea, eso no es predecible bajo ningún punto de vista ni por nadie. No es algo que, por ejemplo, en los diagnósticos escuchamos sentencia, no, tu hijo no va a hablar y después nos encontramos con casos maravillosos de niños que hablaron tardíamente, pero después lograron estar a la par de sus compañeros. eh, pero no existe, lo que sí tiene que existir es la perseverancia y los apoyos indicados. Eso siempre tenemos que tener en cuenta, no quizás sobresaturarlos de cosas que yo quiero, que a mí me gustan para mi hijo, sino que también siempre contemplar cuáles son sus intereses y cuáles son sus posibilidades, ¿ya? No ponerlo en lugares donde yo sé que él no se va a sentir competente o que no lo va a lograr aún, ¿ya? Porque voy a afectar su autoestima. Pero sí ponerlo en lugares donde siempre se acepte la diversidad, donde el equivocarse o el no ser exitoso, el hecho de participar, de reírse, de caerse, sea aceptado, porque eso es lo que en realidad afecta a las personas. Sobre todo nos encontramos que muchos dicen que quizás el autista que tiene un grado de dificultad más grande sufre menos que el autista que habla,
Y es mentira, o sea, todos tienen su nivel de desafío, o sea, el autista que logra hablar, que logra estar encajado, al que se le dice, es que tú no pareces autista, tiene un peso en la salud mental más grande que el chico que por su déficit intelectual no es consciente de que el mundo lo está evaluando y lo está evaluando mal. Entonces, al final, entender que el autismo tiene desafíos para todo y que no existe un autismo fácil, no existe un autismo light, aunque por fuera se ve así. Ok. Bueno, para ir cerrando, agradecer a cada uno de ustedes su participación. Y los dejamos, y agradecer a Marilu, por supuesto, por su tiempo, por todo lo entregado, grandes herramientas muy útiles. Y también dejar los invitados. Ya tenemos planificados algunos otros talleres y los dejamos también invitados para, hasta ahora, ¿cierto? No, vamos a ir confirmando, así que atentos a las redes sociales. Hasta ahora, hasta el 3 de diciembre, sería un taller con una terapeuta ocupacional que está apoyando la agrupación sobre perfil sensorial, ya que es esencial, ¿cierto?, saber de este tema. Y el 3 de diciembre tenemos programado el taller también con Mariluz, taller de autismo y adolescencia, cambios y transiciones, un tema también muy importante que tal vez alguno de ustedes lo esté viendo como una necesidad de ahora, por tener hijos adolescentes, y los que no, nos va a servir de todas maneras porque los hijos crecen y hay que estar preparados. Así que los dejamos invitados cordialmente, atentos a las redes sociales para si hay cambios de fecha, cualquier cosa. Así que nos estamos despidiendo ya. Sí, permiso, muchas gracias por acá. Ok. Nos despedimos entonces aquí, varios despidiéndose. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, por participar. Hasta la próxima. Bendiciones. Muchas gracias, chao, bendiciones. Gracias, Estén Marilu. muy bien, bendiciones. Chao, Gracias. bendiciones, gracias. Muchas gracias, chao.